Cuando estaba empezando en esto de la fotografía de paisaje, pues tenía muchos problemas a la hora de tener un sujeto en primer plano y que me saliera también el fondo enfocado, ¿de acuerdo? Entonces simplemente pues hacía fotografía de grandes paisajes, que sí estaba muy bien, pero no podía ponerle ningún primer plano, ningún sujeto en primer plano porque siempre me salía desenfocado. ¿Te pasa esto? ¿Te ha pasado esto? ¿Te suena esto de algo? Pues quédate a ver este vídeo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho y bienvenidos de nuevo a este canal. Estás en un lugar idílico, tienes un primer plano que te gusta mucho, una piedrita, unas flores, pues una roca que tiene una forma especial y pues lo quieres acompañar de un fondo también que es muy espectacular y quieres que esté todo enfocado. Niño, no se puede tener todo en la vida, ¿no? ¿O sí? Hoy te vengo a hablar de una técnica de enfoque un poquito más avanzada que se llama hiperfocal. Mira, la distancia hiperfocal es, digamos, una distancia que se mide en metros, que teóricamente tú si enfocas a esa distancia vas a tener enfocado desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Bueno, se me ocurre que esto es súper útil para fotografía nocturna porque evidentemente cuando vamos a hacer fotos de noche, ya sea de la Vía Láctea o de lo que sea y tenemos un primer plano, evidentemente el fondo no lo vemos, con lo cual tener esta técnica aprendida yo creo que para mí es fundamental para fotografía nocturna, aunque lo puedes utilizar para cualquier tipo de fotografía de paisaje, ojo. ¿Y cómo calcular esta distancia? Pues mira, te tienes que aprender esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Y además tienes que llevarte a tu sesión fotográfica una calculadora. No, no es broma, ¿vale? No te tienes que aprender una fórmula, no tienes que llevar calculadora, ¿vale? No te va a hacer falta. Para hallar nuestra distancia hiperfocal tenemos que tener en cuenta tres factores fundamentales, ¿vale? El primero de ellos es el tamaño del sensor, porque no es lo mismo hacer una foto, calcular en una hiperfocal para un APS-C que para un micro 4 tercios que para una full frame. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es la distancia focal, ¿de acuerdo? No es lo mismo disparar con 18 milímetros que disparar con un 24. Y también tienes que tener en cuenta la apertura de diafragma. No es lo mismo calcular una hiperfocal para una apertura de, yo qué sé, de 2.8 que para una apertura de f11, ¿vale? Bueno, te voy a enseñar una página web, que es la página web de Photopills, donde podrás calcular, digamos, pues según qué parámetros tú le pongas a la cámara, la distancia hiperfocal que te va a hacer falta, ¿de acuerdo? Es la siguiente. No te preocupes porque te voy a dejar el link en la descripción, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos en esto. Entonces, tenemos esta tabla hiperfocal, ya te digo, de la página Photopills, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es apuntarle a nuestra cámara, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una Canon, una Canon 5D Mark IV que está aquí, ¿de acuerdo? Esto más que nada por el tema del tamaño del sensor. Las unidades las voy a poner en metros, ¿de acuerdo? Y aquí, si se fijan, tenemos esta tablita. La distancia focal que yo quiero utilizar es un 24 milímetros porque digamos que es digamos el mayor angular que tengo, ¿de acuerdo? 24 milímetros es esta de aquí, ¿vale? Y le voy a poner una apertura de diafragma. Yo normalmente cuando voy a hacer fotografía de paisaje, si es de día, suelo poner una apertura entre f8 y f11, ¿no? Muchas veces disparo en f11. Entonces, si yo me voy a f11, ¿ves? Voy buscando aquí arriba el valor f11, hay un montón de valores, me pasé aquí, f11, con 24 tengo una distancia hiperfocal a 1,72 metros. Es decir, que si yo enfoco a 1,72 metros, yo sé que desde la mitad de 1,72 hasta el infinito lo voy a tener enfocado. Esto me permite realmente poner, digamos, un objeto, un primer plano, una piedrita, una roquita realmente cerca de mí, ¿vale? Y va a salir enfocado y, en teoría, pues el infinito, el fondo, digamos, unas montañas, lo que sea, va a salir enfocado también. Imagínate que tú tienes el típico, la típica cámara de kit, ¿verdad? Tienes, yo qué sé, una 600D con el típico 1855 y vamos a hacer también la misma foto en f11 para que vea cómo cambia, ¿de acuerdo? Vámonos a Canon EOS 4000D, que son las típicas
digamos, de iniciación con una distancia focal de 18 milímetros, ¿vale? Y vamos a disparar también a f11. Si te fijas, tienes una menor hiperfocal. ¿Esto es por qué? Porque cuanto más angular sea el objetivo, la distancia focal va a reducirse bastante, ¿de acuerdo? Bien, si tuvieras una full frame, si yo utilizo un 18 milímetros con una full frame, me voy a venir otra vez a mi cámara que viene a estar por aquí, fíjate que en 18 milímetros tengo menos de 1 metro. ¿Vale? Para que veas cómo también cambia lo que viene a ser el tamaño del sensor. Si tengo una micro 4 tercios, pues por ejemplo una Olympus, una de la gama OMD, si voy con un 18 milímetros, fíjate, 1,93, casi el doble, evidentemente, porque digamos que se multiplica por 2, ¿no? Digamos, el factor de multiplicación de un Olympus es por 2, ¿de acuerdo? Entonces, porque es micro 4 tercios. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, también sigue siendo muy válido, es decir, que tú tengas una hiperfocal a 2 metros, significa que si tú enfocas a 2 metros, vas a tener desde 1 metro, que es realmente cerca, que es aquí. Voy a tener desde 1 metro hasta el infinito, digamos, en foco, ¿de acuerdo? Hombre, yo te aconsejo que justo en 1 metro, ¿vale? No tengas tu primer plano, sino que lo alejes un poquito más, ¿de acuerdo? Pero para que tenga un poquito de juego, ¿vale? Bien, entonces, no te preocupes, te dejo esta tabla de hiperfocal, te la voy a dejar en la descripción. También existen aplicaciones, tanto para Android como para iOS, que son tablas de hiperfocal. De hecho, tú buscas en las estas de aplicaciones, ¿no? En la tienda de aplicaciones, tú buscas hiperfocal y la primera aplicación que te salga, que es la tabla de hiperfocal, te va a servir perfectamente para calcular tu hiperfocal que necesites según tu cámara, tu objetivo, tus aperturas, etcétera, ¿vale? Totalmente gratuita. ¿Por qué? Porque Photopil es una aplicación de pago, digamos que se define por diferentes píldoras. Una de sus píldoras, digamos que es la calculadora de hiperfocal, pero es una aplicación que sirve para muchas cosas, ¿vale? Entonces es una, digamos, de pago. Entonces, si te fijas, yo tengo una hiperfocal a f11 con el 24 milímetros, con mi cámara de full frame, tengo una hiperfocal a 1,72 metros. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo que calcular 1,72 metros en campo cuando vaya a hacer la foto. Entonces, indispensable una cinta métrica, ¿de acuerdo? Yo hoy estoy muy gracioso. No sé qué me pasa, me levanté con el pie cruzado, no sé, no hace falta una cinta métrica, ¿de acuerdo? Yo lo que suelo hacer es, si mi objeto, yo qué sé, está a 3-4 metros, apunto a ese objeto. ¿Por qué? Porque está por encima de mi hiperfocal, ¿de acuerdo? Entonces ya yo sé que ese objeto va a salir enfocado, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú imagínate que ese objeto está a 3 metros. ¿Vale? Yo apunto a 3 metros y digamos que me va a salir enfocado desde 1,5 metros hasta el infinito, con lo cual ya no me como la cabeza, ¿vale? Siempre y cuando, más o menos, si tengo algo a menos de 2 metros, intento alejarme un poquito más, ¿de acuerdo? Porque si nos pasamos, ¿vale? Nos podemos pasar, nos podemos decir, yo tengo 1,72, pero yo calculo 2 metros. ¿Vale? Estupendo, hazlo a 2 metros. Te va a salir desde 1 metro hasta el infinito enfocado, pero lo que no puedo hacer es a calcular 1,5 metros, porque entonces sí que me va a salir desenfocado, ¿vale? Es decir, que si nos pasamos, tiene que ser por exceso y nunca por defecto, ¿de acuerdo? Eso es importante. Tú imagínate que tienes, yo qué sé, una pequeña edificación destruida, tal, y te pones, pues yo qué sé, a 5 metros, tienes un hiperfocal de 2 metros. Pues nada, enfocas a ese edificio destruido y vas a tener ese edificio enfocado, y el infinito también lo vas a tener enfocado, ¿de acuerdo? Te lo explico varias veces con varios ejemplos para que te quede bien claro. Pero si tienes, yo qué sé, pegada justo delante de ti a medio metro una florita y te gustaría tenerla enfocada y el fondo también, no vas a hacerlo con la hiperfocal, no vas a poder, ¿de acuerdo? Hay otra técnica que se llama focus stacking, que te la enseño en este vídeo de aquí, ¿vale? Que te puede servir para hacer este tipo de fotografías, una técnica un poquito más avanzada, pero que la puedes hacer también, ¿de acuerdo? Mírate ese vídeo después de terminar esto. Entonces, recapitulando, cosas a tener en cuenta son 4. La primera, tener en cuenta el tamaño del sensor, ¿vale? No es lo mismo una full frame que una PCC que una micro 4 tercios. Segundo, darle like a este vídeo. Tercero, distancia focal. Cuanto más angular sea nuestra distancia focal, ¿vale? Menos hiperfocal
vamos a tener, ¿vale? Y cuarto factor para tener en cuenta, la apertura. Hemos aprendido, ¿no? Cuando hemos estado aprendiendo fotografía, que con un diafragma más cerrado vamos a tener más profundidad de campo, ¿de acuerdo? Entonces, con un diafragma un poco más cerrado en esta ocasión, vamos a tener menos hiperfocal. La hiperfocal nos va a quedar un poquito más cerca, ¿de acuerdo? Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me la preguntan ahí abajo en los comentarios, y me gustaría saber si ustedes, después de ver este vídeo, salen a hacer una hiperfocal, que me comenten por favor cuál ha sido el resultado, si les ha gustado, si han mejorado algo, porque esto nos ayuda muchísimo, se los digo de verdad. Cuando conocemos esta técnica nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra composición fotográfica, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, yo por mí esto es todo. No te olvides de suscribirte al canal, por favor, aquí. Suscríbanse al canal, que eso seguramente me va a ayudar mucho. Además, voy a traer muchas cosas súper interesantes. Y véanse el vídeo del focus stacking si todavía quieren aprender un poquito más a enfocar más nítidamente objetos más cercanos, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.